Muy bien, nos preparamos a escuchar al presbítero doctor Guillermo Cambiaso. Él es exalumno de la UCA, de la carrera de Física y Matemática, y también exalumno de la UCA en Teología. Es doctor en Teología, doctor en Filosofía. Fue profesor en esta universidad y en el seminario de San Rafael y en otros lugares. Lo escuchamos sobre un tema correspondiente a nuestra semana, que es sobre la verdadera religión, un tema que viene de San Agustín, como sabemos, de Vera Religione. Él expondrá sobre la relación entre San Agustín y Santo Tomás. Dijo Jesús: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. La ponencia es sobre la verdadera felicidad y la verdadera religión. En el contexto del 7º centenario de la canonización de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, es conveniente presentar su pensamiento acerca de la felicidad mediante un texto que fue escrito muy cerca de la fecha de su fallecimiento, tomado del libro 2, acerca de la esperanza, capítulo 9 del Compendio de Teología. El escribiente de Santo Tomás, en el incompleto capítulo 10, escribía como colorario: hasta aquí llegó Santo Tomás escribiendo este compendio de teología. Pero, oh dolor, arrebatado por la muerte, lo dejó incompleto. El texto, como veremos, es muy sugerente, pero ahora solo deseamos destacar la cita que hace Santo Tomás de San Agustín, tomada del libro de Vera Religione. En nuestro actual contexto cultural de la posverdad, donde se relativiza todo, aún la religión, entre los extremos de una actitud fundamentalista o de una actitud en que cualquier religión vale lo mismo, ya que ninguna es verdadera, o donde, aún en el seno de la Iglesia Católica, se presenta como ideal el activismo, sobre todo volcado en lo económico-social, Santo Tomás señala, citando a San Agustín, el profundo vínculo que hay entre la verdadera felicidad y la verdadera religión, o más precisamente la verdadera iglesia. Somos felices viendo a la verdad. El texto del compendio de teología es el siguiente, cito: la bienaventuranza o la felicidad no es otra cosa que el bien perfecto. Luego, solo por la participación de la bienaventuranza divina, que es el bien del hombre, son felices todos los que participan de tal bienaventuranza, aunque sean ayudados los unos y los otros en la búsqueda de esta bienaventuranza. Por eso dice San Agustín, en el libro de Vera Religione, que no somos felices viendo a los ángeles, sino a la verdad, por la cual amamos y nos congratulamos con ellos. Antes de reflexionar sobre la felicidad, veamos con más detalle esta cita de San Agustín. Está tomada de un libro que San Agustín escribió para su amigo de infancia, que se hallaba en la secta de los maniqueos. La cita de San Agustín: por lo cual, habiéndote prometido hace algunos años, carísimo amigo romaniano, escribirte acerca de mi sentir sobre la verdadera religión, he creído que ha llegado la hora oportuna, después de ver la urgencia de tus apremiadoras preguntas, y por el lazo de caridad que me une contigo. No puedo sufrir por más tiempo que andes fluctuando
sin rumbo seguro. Repudiando, pues, a todos los que divorcian la filosofía de la religión y renuncian a la luz de los misterios en la investigación filosófica, así como a los que se desviaron de la regla de la Iglesia, ensorbeciéndose en alguna perversa opinión o rencilla, rechazados igualmente los que no quisieron abrazar a la luz de la divina revelación y a la gracia del pueblo espiritual que se llama Nuevo Testamento, a todos los cuales someramente aludido, nosotros hemos de abrazar la religión cristiana y la comunión de la Iglesia que se llama católica, no solo por los suyos, sino también por los enemigos, pues quiéranlo o no, los mismos herejes y cismáticos, cuando hablan, no con sus sectarios, sino con los extraños, católica no llaman sino a la Iglesia católica, pues no puede hacerse entender si no se discierne con ese nombre con que todos la reconocen en el mundo. Fin de la cita. Es claro que San Agustín no solamente habla de la verdadera religión, sino también de la verdadera Iglesia, la Iglesia católica. Ahora bien, en el último capítulo de este libro, el capítulo 55, San Agustín hace como una síntesis de todo lo desarrollado. El editor coloca como título Epílogo y exhortación a la verdadera religión. Y San Agustín exhorta a no adorar el mundo con todas sus concupiscencias, ni las imaginaciones de nuestra alma, ni las obras humanas, es decir, los ídolos, ni los difuntos. Tampoco se debe adorar ni la tierra, ni las aguas, ni el aire, ni el fuego, los antiguos elementos, y mucho menos los astros, que no tienen vida, ni a los vegetales, ni a los animales, como tampoco se debe adorar el alma racional, es decir, al hombre, ni a los ángeles. Y entonces San Agustín dice, cito, creemos también que esta es la voluntad de los mejores ángeles y de los más excelentes ministros de Dios, que adoremos con ellos al Señor, cuya contemplación los beatifica, pues nuestra felicidad no consiste en la visión de los ángeles, sino en la contemplación de la verdad, por la cual amamos a los mismos ángeles y nos congratulamos con su dicha. Y San Agustín continúa, jamás se debe adorar a los demonios, solamente y únicamente debemos adorar al Dios uno y trino. Y cito San Agustín, he aquí que yo adoro a un solo Dios, único principio de todas las cosas, y a la sabiduría que ilumina todas las almas sabias, y al don que hinche de gozo a los bienaventurados. Único Dios, creador que nos da la vida, restaurador que nos comunica la sabiduría, en cuyo amor y disfrute está nuestra felicidad. Dios único, causa eficiente, ejemplar y final de todas las cosas. A Él sea dada la gloria por los siglos de los siglos, así sea. Fin de la cita de San Agustín. Como podemos apreciar, la verdadera felicidad se relaciona íntimamente con la verdadera religión o con la verdadera iglesia. Pero, ¿en qué consiste esta verdadera felicidad? Santo Tomás encontró esta temática de la felicidad en el libro de la Ética de Aristóteles. Y lo que llama poderosamente la atención es que el angélico considera que la felicidad es el eje estructural, es el eje que estructura la arquitectura de esta obra de Aristóteles. Cuando Santo Tomás comenta a Aristóteles, siempre explica la estructura de los distintos textos. Presenta un texto de Santo Tomás justamente que da la estructura de toda la ética de Aristóteles.
Después de presentar el proemio, aquí Aristóteles comienza a tratar esta ciencia y la divide en tres partes. Primero determina de la felicidad, que es lo sumo entre los bienes humanos, lo que lleva a considerar la felicidad como una operación según la virtud. En la segunda parte, determina de las virtudes, donde dice, si autem es felicitas, operatio quedam secundum virtutem. En la tercera completa su tratado de la felicidad, mostrando cuál operación y de qué virtud sea la felicidad en el libro 10. O sea, la ética de Aristóteles la considera como un libro, un tratado sobre la felicidad, Santo Tomás. Santo Tomás señala ya al comienzo de su comentario que la felicidad a la que se refiere el filósofo es distinta de la felicidad sobrenatural que conocemos por la fe. El inicio de la argumentación acerca de la felicidad que el angélico recoge de Aristóteles se basa sobre la temática del último fin y su vínculo con el bien absoluto del ser humano. Las condiciones de este último fin es que sea perfecto y autosuficiente, de modo que sea el término de todo apetito natural, lo cual implica que sea acabado en su especie, es decir, e íntegro, es decir, que sea un bien perfecto e íntegro. De manera que el fin último no se ordena a ningún otro fin, no es un fin intermedio, es óptimo. Todo fin intermedio es abarcable por otro fin intermedio, posterior. Pero el fin último no es abarcable por ningún otro fin, de modo que es inabarcable, como podemos apreciar en las siguientes ilustraciones. Acá tiene el fin intermedio, que es siempre abarcable. En cambio, el fin último, piensen que esta línea sigue hasta el infinito, jamás podrá ser abarcado por el ser humano. De aquí que la felicidad es el perfectísimo bien, el óptimo y último fin, de manera que no es indigente de ningún otro bien, ya que la felicidad se finaliza todo deseo que el ser humano puede tener, señalando a modo de corolario, cita de Santo Tomás. Concluye al final, epilogando lo dicho, es decir, que la felicidad, como es el fin último de todo lo operado, es el perfecto bien y por sí suficiente. La felicidad es el bien perfecto desde el punto de vista objetivo, pero obtener ese bien desde el punto de vista del sujeto es una operación del ser humano. Operación que se refiere a aquello por lo cual el hombre se diferencia de todos los otros animales, la racionalidad, ya que la definición propia del hombre es ser animal racional. De modo que distinguiendo entre lo racional esencialmente y participadamente, Santo Tomás indica, por consiguiente, porque la felicidad es el bien del hombre más principal, se sigue que más consiste en aquello que pertenece a aquello que es racional por esencia, que en aquello que pertenece a aquello que es racional por participación. Desde lo cual se ve que la felicidad más principal consiste en la vida contemplativa que en la activa. Es un acto de la razón o de la inteligencia, que
que en un acto del apetito regulado por la razón. Como podemos apreciar, el hombre es esencialmente racional por su inteligencia. De modo que la felicidad del hombre, desde el punto de vista del sujeto, es la operación de entender, que es un acto segundo de la razón. De modo que la felicidad se halla principalmente en la vida contemplativa y no en la vida activa. Y como alguien es virtuoso en la medida que bien opera, la felicidad será la operación óptima del ser humano, con la característica de ser continua y perpetua, donde el ser humano desea ser o existir absolutamente y siempre, y no por un tiempo limitado. El libro primero finaliza con una afirmación conclusiva que expresa la definición de la felicidad desde la perspectiva del sujeto. Por consiguiente, es claro que la felicidad es la operación propia del hombre según la virtud en la vida perfecta. Esta es la primera parte, el comentario de la primera parte de la Ética de Aristóteles. Pasamos a la tercera parte. El libro 10, después de hacer una breve mención de lo tratado en los libros anteriores, retoma explícitamente toda la argumentación del libro primero. La felicidad es la operación según la virtud, y esto se puede considerar de modo genérico o específico. De modo genérico, hay que afirmar que la felicidad es la operación de la inteligencia, ya que ella, en comparación con las potencias inferiores, es más excelente y es principio rector de las pasiones del irascible y del concupiscible, y dominador del resto del cuerpo. También, en comparación a aquellas cosas que son superiores a la inteligencia, en cuanto que ellas son sus objetos, y en cuanto la inteligencia tiene cierta afinidad con ella. Si bien, según Aristóteles, la inteligencia es una parte del alma, de modo que la felicidad es la operación de la potencia más perfecta. De modo específico, hay que afirmar que la perfecta felicidad es la operación de la virtud especulativa, es decir, de la sabiduría, que comprende los hábitos del intelecto y de la ciencia, y que se refiere a la misma verdad. Y lo anterior lo prueba por 6 razones. La primera, al ser la felicidad la óptima operación, que es la especulación de la verdad, procede de la facultad más noble, la inteligencia, y tiene por objeto lo más inapreciable, lo divino. La segunda razón, en razón de entre todas las operaciones humanas, la especulación de la verdad es la más continua y no sufre la fatiga de lo corporal. La tercera razón, en cuanto que la contemplación de la sabiduría es la más deleitable por su pureza y su firmeza, de modo que la especulación de la verdad produce mayor deleite, no en la inquisición de la verdad, sino en la consideración de la verdad ya conocida. La cuarta razón, en cuanto la contemplación de la verdad es autosuficiente, no necesita de otras cosas para su operación. La quinta razón, en cuanto la especulación de la sabiduría se ama por sí misma y no en razón de otra cosa. Sexta razón, la felicidad consiste en la especulación de la verdad, en cuanto reposa y se aquieta en ella, en cuanto consiste en una vacación, según la etimología más propia de este término.
Las vacaciones es justamente contemplar la verdad. Como podemos apreciar, desde el punto de vista filosófico, referido a esta vida, la felicidad es la operación de la inteligencia que especula o contempla las verdades más sublimes y divinas. No en la actividad o en los bienes exteriores que podamos recibir, fama, honor o éxito, o podamos tener riquezas. La anterior perspectiva filosófica se corrobora desde la perspectiva de la teología. Santo Tomás, reflexionando sobre la felicidad sobrenatural en la Suma de Teología, señala la diferencia entre la bienaventuranza objetiva y la bienaventuranza del sujeto. Cito a Santo Tomás. Por tanto, si se considera la bienaventuranza del hombre en cuanto causa u objeto, entonces es algo increado. Pero si se la considera en cuanto a la esencia misma de la bienaventuranza, es algo creado. Fin de la cita. Y esta bienaventuranza del sujeto es una operación del hombre. Vuelvo a citar a Santo Tomás. Es necesario afirmar que la bienaventuranza del hombre es una operación, en la medida que es algo creado existente en él. Fin de la cita. Operación de la inteligencia y no de la voluntad. En este sentido es importante resaltar las objeciones que Santo Tomás se hace, que son muy significativas, como argumentos que intentan sostener que la felicidad está en la voluntad. Y son objeciones fuertes. La primera que está es la objeción segunda. Además, la bienaventuranza es el bien sumo, pero el bien es el objeto de la voluntad. Luego, la bienaventuranza consiste en una operación de la voluntad. El bien y la voluntad, el bien es el objeto de la voluntad. Continúo. O más precisamente en el amor a Dios o al prójimo, o en la actividad de cualquier tipo, en especial la actividad caritativa o misionera. Advirtamos la fuerza del argumento. El amor de Dios es más noble que conocerlo. Cito a Santo Tomás. Además, si la bienaventuranza es una operación, es necesario que sea la más noble del hombre. Pero el amor de Dios, que es el acto de la voluntad, es una operación más noble que el conocimiento, que es una operación del intelecto. Como dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 13. Luego parece que la bienaventuranza consiste en un acto de la voluntad. Es la objeción cuarta. Sin embargo, está la clara enseñanza de Jesús que Santo Tomás acepta y que percibe en profunda consonancia con lo que, desde una perspectiva filosófica, había afirmado Aristóteles. En cambio está lo que dice el Señor en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Pero la vida eterna es el fin último, como se dijo. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en el conocimiento de Dios, que es un acto de la inteligencia. Fin de la cita. La respuesta es extensa, pero muy profunda. Una cosa es la esencia de la bienaventuranza y otra lo que la acompaña como accidente propio. Santo Tomás sigue en el cuerpo. Hay que decir, como ya se señaló, para la bienaventuranza se requieren dos cosas. Una, lo que es la esencia de la bienaventuranza, y la otra, lo que la acompaña como accidente propio, es decir, la delectación, el deleite consiguiente. Fin de la cita. La consecución del fin último
es decir, la consecución del bien supremo, le corresponde a la inteligencia. Notemos que el vocablo consecución es un sustantivo femenino que significa acción y efecto de conseguir, y sus sinónimos son obtención, logro, alcance, conquista, adquisición. La voluntad se mueve hacia el fin o el bien, cuando no lo tiene, y se deleita cuando ese fin o bien lo ha alcanzado la inteligencia. Como dice Santo Tomás, digo por tanto que es imposible que la bienaventuranza consista en un acto de la voluntad, en cuanto a lo que es esencialmente la bienaventuranza, pues se desprende claramente de lo antes dicho, que la bienaventuranza es la consecución del fin último, pero la consecución del fin no consiste en el acto mismo de la voluntad, porque la voluntad se mueve a un fin cuando lo desea, si está ausente, y cuando se deleita descansando en él, si está presente. Pero es claro que el deseo mismo del fin no es su consecución, sino un movimiento hacia el fin. Ahora bien, la delectación le llega a la voluntad precisamente porque el fin está presente y no al contrario, que algo se haga presente porque la voluntad se deleite en ello. Por tanto, es necesario que haya algo distinto del acto de la voluntad, por lo que el fin se haga presente a quien lo desea. Fin de la cita. Santo Tomás pone una ilustración de orden sensible que es muy clara, que dice: y esto se observa claramente a propósito de los bienes sensibles, pues si el conseguir dinero fuera un acto de la voluntad, inmediatamente el deseoso lo habría conseguido desde el principio, cuando quiere tenerlo. Pero le falta desde el principio y lo consigue precisamente cuando lo toma con la mano o de alguna otra forma. Y es entonces cuando goza de tener el dinero. Y Santo Tomás pasa una analogía hacia el fin inteligible. Y lo mismo ocurre con el fin inteligible, porque desde el principio queremos conseguirlo, pero lo conseguimos precisamente por un acto del entendimiento. Y es entonces cuando la voluntad gozosa descansa en el fin ya conseguido. Fin de la cita. De aquí la bella definición de San Agustín. La bienaventuranza es el gozo de la verdad. Nos gozamos de la verdad que hemos conocido con nuestra inteligencia. Dice Santo Tomás. Así pues, la esencia de la bienaventuranza consiste en un acto del entendimiento y sin embargo pertenece a la voluntad la delectación consiguiente a la bienaventuranza. Como dice San Agustín, que la bienaventuranza es el gozo de la verdad, porque el gozo mismo es la consumación de la bienaventuranza. Fin de la cita. Por eso el objeto de la voluntad es el bien, no la consecución del bien, que es un acto de la inteligencia. Dice Santo Tomás, el primer objeto de la voluntad no es su acto, como tampoco el primer objeto de la visión no es su acto, sino lo visible. De aquí que, por el hecho mismo de que la bienaventuranza pertenece a la voluntad como su propio objeto, se sigue que no pertenece a ella como su propio acto. Fin de la cita. Esta es la respuesta a la objeción segunda. Alcanzamos primero el bien supremo por medio de la inteligencia. Y esta es la esencia de la bienaventuranza.
Cito la respuesta a la objeción cuarta. A la cuarta hay que decir, el amor aventaja el conocimiento en mover, pero el conocimiento es previo al amor en alcanzar, pues solo ama lo conocido, como dice San Agustín. Y por eso alcanzamos primero el fin inteligible por acción del entendimiento. Y del mismo modo que alcanzamos primero el fin sensible por la acción de los sentidos. Fin de la cita. Por eso ni siquiera la bienaventuranza se halla en la inteligencia práctica. Es decir, la felicidad no se halla en ninguna actividad, por más noble y grande que sea, como misionar o ayudar a los más necesitados. Santo Tomás dice, la bienaventuranza consiste más en una operación del entendimiento especulativo que del práctico. Concluyendo, por eso, en la verdadera Iglesia Católica, siempre habrá fieles que se dedican a la vida contemplativa, como lo hacen muchas congregaciones de vida contemplativa. Siempre habrá fieles que se dedican a contemplar la verdad por sí misma, aunque a veces ya no puedan comunicar sus conocimientos a otros, por distintas causas. Más importante que brillar o ser luz, que iluminar o saber iluminar, es ver la luz. Es el testimonio vivo para aquellos que viven inmersos en el mundo o aún en actividades eclesiales. Que la felicidad no consiste en todo lo que hacen, ni es el ideal de la vida cristiana. Es más, este testimonio también es importante para aquellos más necesitados de bienes materiales, que agradecidos recibirán la ayuda que necesitan, pero que hay que mostrarles que la felicidad última está siempre en conocer la verdad y gozar eternamente de ella. La bienaventuranza es el gozo de la verdad. Somos felices viendo a la verdad. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Agradecemos al presbítero doctor Guillermo Cambiaso esta excelente conferencia, muy ajustada al tema de nuestro congreso sobre la verdadera religión, un tema inspirado en San Agustín, como dijimos, y damos lugar a algunas breves preguntas, no más de 2 porque estamos un poco atrasados. Monseñor. No. ¿Quién? Yo te agradezco lo último que escuché, que ha sido muy bueno, pero finis con ora toput, ¿no? Así es que escuché lo mejor. Discúlpame. Muchas gracias, que ha sido realmente espectacular, sobre todo esto último. Más que iluminar, ¿no? Es ver la luz. Y la vida contemplativa es un lindo recuerdo de tantos monjes y eremitas y cartujos que en realidad llevan la iglesia, ¿no? Bueno, muchas gracias por ello. Muy bien. A ver, pregunta, doctor Ventivegna. Esta dialéctica entre intelecto y voluntad, teniendo en cuenta que estamos hablando también de San Agustín, ¿la memoria tiene algún protagonismo aquí en este desarrollo? En San Agustín, con la cita que hicimos, sí, porque digamos, la memoria es el Padre, digamos, la inteligencia del Hijo y el Espíritu, la voluntad es el Espíritu Santo. O sea, siempre la memoria sería como los frontales, con la analogía que hace San Agustín de la Santísima Trinidad en la imagen del hombre, de su espíritu.
no profundizamos en Agustín porque sería entrar en un mar inmenso.